Ayer fue un día que parecía igual a cualquier otro. Me desperté, me tomé un café bien cargado y me fui al trabajo en la tienda de abarrotes. En Reynosa, la vida puede ser tranquila y sin mucho alboroto si así lo decides. Yo siempre he sido de esos que prefieren una vida simple, sin mucho drama ni cosas raras. Trabajar, pasar tiempo con mis amigos y disfrutar de las fiestas de vez en cuando, eso es todo lo que necesito para estar bien. En la tienda siempre hay algo que hacer, ya sea acomodar los productos o atender a los clientes que entran a comprar lo que necesitan. Es un lugar pequeño pero acogedor, y la mayoría de la gente que viene ya la conozco de años. Platicar con ellos mientras les cobro o les ayudo a encontrar algo es parte de mi día a día. Después de cerrar la tienda, suelo pasar por la casa de algún amigo para ver qué planes hay para el fin de semana. Nos juntamos, tomamos algo y la pasamos bien. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Fui a una fiesta a la que me habían invitado, y aunque al principio no quería ir, al final me animé. Llegué a la fiesta y el ambiente estaba bien animado, música alta, gente bailando y todos parecían estar disfrutando del momento. Me encontré con algunos amigos y empezamos a platicar de las cosas de siempre, del trabajo, de los deportes, de lo que había pasado en la semana. Todo normal, hasta que de repente la vi a ella, Adriana. No la había visto desde que terminamos hace unos años. Me quedé un poco sorprendido al principio, no esperaba verla en esa fiesta. Pero ahí estaba, tan bonita como siempre. No sabía si acercarme a hablarle o no, pero al final, lo que tenía que pasar, pasó. Nos encontramos frente a frente en la barra mientras pedíamos una bebida. Fue un poco incómodo al principio, no sabía qué decir. Ella rompió el hielo y empezamos a hablar. Fue raro pero agradable, y me di cuenta de que aún teníamos mucho en común. Nos pasamos la noche hablando de todo un poco, de nuestras familias, de cómo nos había ido después de que terminamos. Me contó que había estado trabajando en una empresa de aquí de Reynosa y que le iba bastante bien. Yo le platiqué de la tienda y de lo tranquilo que había sido todo desde la última vez que nos vimos. Las horas pasaron volando mientras hablábamos, y sin darnos cuenta, la fiesta estaba terminando y la gente comenzaba a irse. Nosotros seguimos platicando hasta que no quedó nadie más. Fue entonces cuando decidimos salir a tomar un poco de aire fresco y seguir nuestra conversación afuera. Caminamos un rato por las calles, recordando viejos tiempos y riéndonos de anécdotas pasadas. Empezamos a salir de nuevo después de esa noche. Todo fue surgiendo poco a poco, naturalmente, sin forzar nada. Salíamos a cenar, al cine, a caminar, y cada vez nos sentíamos más cómodos el uno con el otro. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si pudiéramos retomar justo donde lo habíamos dejado. Y así, entre idas y venidas, nuestra relación fue creciendo de nuevo. Era raro pensar que después de todo este tiempo, y después de cómo habíamos terminado, estábamos aquí de nuevo, dándonos otra oportunidad. Pero así son las cosas a veces, no sabes por qué pasan hasta que simplemente pasan. Y en nuestro caso, pasaron de una manera que ninguno de los dos esperábamos. Sin embargo, todo esto que parece ser el comienzo de algo bonito, tenía sus complicaciones. No todo era tan sencillo como ir a trabajar, ver amigos y estar con ella. Había cosas que no veíamos venir, situaciones que nos pondrían a prueba de maneras que nunca imaginamos. Pero eso ya es parte de otra historia que aún está por contarse. Después de esa noche en la que Adriana y yo acabamos juntos, todo comenzó a sentirse distinto. La mañana siguiente, al despertar, el sol entraba por la ventana y yo aún estaba tratando de procesar lo que había pasado. Habíamos decidido que lo nuestro había terminado hace meses, y aquí estábamos, una vez más, envueltos en la confusión de sentimientos que siempre nos habían acompañado. No era la primera vez que el destino nos jugaba una de estas, pero definitivamente me dejó pensando en todo lo que habíamos vivido. Ese día, después de la fiesta, me levanté de la cama y me preparé para empezar el día como si nada hubiera pasado. La rutina del trabajo me esperaba y tenía que mantener la cabeza fría para no dejar que mis pensamientos me distrajeran más de lo necesario.
La tienda de abarrotes siempre había sido mi escape, mi manera de desconectarme de los problemas personales y centrarme en algo más. Pero esa mañana, las cosas no fueron tan fáciles como esperaba. Mientras colocaba algunos productos en los estantes, cada cliente que entraba me recordaba a Adriana de alguna manera. Ya fuera por algún producto que ella solía comprar o simplemente por pasar por el lugar donde solíamos platicar. Era como si cada rincón de ese pequeño espacio tuviera algo que decir sobre nuestra relación. Esa mañana fue larga y llena de recuerdos, cada uno trayendo consigo una mezcla de buenos momentos y las peleas que al final nos habían separado. La relación con Adriana siempre había sido intensa. Cuando todo iba bien, era perfecto, pero cuando las cosas se torcían, se sentía como si el mundo entero se desmoronara. Después de la fiesta, intenté mantenerme ocupado con el trabajo y los amigos, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Pero, como suele suceder, el destino tenía otros planes. Unos días después de la fiesta, me encontraba cerrando la tienda cuando de repente alguien tocó la puerta justo cuando estaba a punto de girar la llave. Levanté la vista y ahí estaba ella, Adriana, parada frente a la puerta con una expresión que no supe interpretar en ese momento. La dejé entrar sin decir mucho, ya que no había clientes y estaba por cerrar. Nos quedamos parados uno frente al otro por unos segundos que parecieron eternos. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo no dicho, de todas las palabras que habíamos guardado durante los meses que estuvimos separados. Ella miró a su alrededor, probablemente recordando los muchos momentos que compartimos en ese mismo lugar. Yo no sabía qué esperar, si hablar de lo que había pasado o simplemente actuar como si fuéramos dos conocidos más. Ella empezó a caminar por los pasillos de la tienda, mirando algunos productos de manera distraída. La seguí con la mirada mientras trataba de adivinar el motivo de su visita. Era obvio que ambos aún teníamos cosas que resolver, sentimientos que no se habían esfumado tan fácilmente como hubiéramos querido. Y ahí estaba yo, siguiéndola con la mirada, preguntándome qué sería lo próximo. Finalmente, se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos parecían buscar algo en mi expresión, alguna señal que le indicara qué hacer. Yo simplemente me quedé ahí, tratando de mantenerme sereno, de no dejarme llevar por la montaña rusa de emociones que sentía cada vez que estaba cerca de ella. La tarde cayó y el momento de cerrar la tienda llegó sin que ninguno de los dos hubiera dicho mucho. Ella se despidió con un gesto, un movimiento simple de su mano, y se fue tan silenciosamente como había llegado. Me quedé ahí, con la llave en la mano, sintiendo como el peso de ese encuentro inesperado se asentaba en mis hombros. Esa noche, en casa, las cosas no fueron mucho más fáciles. La visita de Adriana había revuelto todo de nuevo, había despertado viejos sentimientos que creía controlados o, al menos, suficientemente olvidados. Pero ahí estaban, tan vivos y complicados como siempre. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podíamos seguir encontrándonos y separándonos sin más. Pero cómo abordar todo esto, cómo resolverlo, era algo que aún tenía que descubrir. Y así, entre recuerdos y pensamientos sobre lo que vendría, pasé los días siguientes intentando encontrar alguna solución, algún camino a seguir. Pero lo que no sabía era que lo que estaba por venir sería aún más complicado de lo que imaginaba, que las cosas estaban a punto de tomar un giro que ninguno de los dos esperaba. Y eso es algo de lo que aún no estoy listo para hablar, algo que tendría que esperar un poco más para ser contado. Las semanas después de la última vez que vi a Adriana en la tienda fueron una montaña rusa de emociones y pensamientos. Trataba de mantenerme enfocado en el trabajo y en las cosas cotidianas, pero la visita de Adriana había dejado una huella que no podía ignorar fácilmente. Cada día que pasaba, me encontraba pensando en ella, en nosotros, y en lo que había pasado entre nosotros. No sabía bien qué esperar o qué pensar. Un día, mientras estaba en la tienda reponiendo algunos productos en los estantes, recibí una llamada. Era Adriana. Su voz sonaba diferente, había algo en su tono que me hizo detenerme de inmediato. No dijo mucho, solo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Sentí un nudo en el estómago, sabía que algo importante estaba pasando, algo que probablemente cambiaría muchas cosas.
Pasé el resto del día con esa sensación de anticipación, casi como si pudiera sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Cerré la tienda un poco más temprano ese día, incapaz de concentrarme en el trabajo. Caminé de vuelta a casa, cada paso aumentando la ansiedad sobre lo que Adriana tenía que decirme. Finalmente llegó el momento de encontrarnos. Nos vimos en un parque cercano, un lugar que solíamos visitar cuando estábamos juntos. Adriana estaba allí, sentada en una de las bancas, mirando hacia el suelo. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía más fuerte con cada paso. Adriana levantó la vista cuando llegué. Su expresión era seria, y supe de inmediato que lo que me iba a decir no era algo menor. Sin rodeos, me contó que había estado sintiéndose mal últimamente, que había ido al médico esperando que fuera algo sin importancia, pero no fue así. La noticia que me dio después me dejó completamente paralizado, estaba embarazada. No supe cómo reaccionar. La noticia me impactó como un balde de agua fría. Embarazada. La palabra resonó en mi cabeza una y otra vez. No estábamos juntos, nuestra relación había sido complicada y habíamos terminado hace meses. Y ahora esto. No me sentía listo para ser padre, la idea de tener un hijo, de esa responsabilidad tan grande, me asustaba más de lo que podía admitir. Adriana estaba furiosa, eso era evidente. No era el momento adecuado para ella tampoco, y la situación la había afectado mucho. Yo, por otro lado, me sentía confundido y asustado. Un hijo es algo serio, algo que cambia la vida de uno para siempre, y yo no me sentía preparado para eso. No solo por el trabajo, que ya de por sí consumía mucho de mi tiempo y energía, sino por todo lo que implica cuidar a otra persona, ser responsable de su bienestar. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté procesar la noticia, pensar en opciones, en qué hacer. No era solo mi vida la que estaba en juego, sino también la de Adriana y la del bebé. Pensaba en todo el tiempo que requeriría, en cómo mi vida cambiaría completamente. Ya no sería solo el trabajo y pasar el rato con amigos, sería pañales, noches sin dormir, visitas al médico, responsabilidades que no estaba seguro de poder manejar. Además, estaba el tema de nuestra relación. Adriana y yo no estábamos juntos, y no sabía cómo íbamos a manejar esta situación. La tensión entre nosotros era palpable cada vez que intentábamos hablar del tema. Cada conversación era un recordatorio de lo complicado que era todo entre nosotros, incluso antes de esta noticia. Mientras tanto, la vida en la tienda seguía. Los clientes venían y se iban, los días pasaban, pero mi mente estaba en otro lado. Me encontraba a menudo distraído, cometiendo errores pequeños, olvidando cosas. Mis amigos notaron que algo pasaba, pero no estaba listo para contarles nada aún. Necesitaba tiempo para asimilar todo, para entender cómo sentirme al respecto. Sin embargo, sabía que no podía quedarme en ese estado de indecisión para siempre. Tenía que enfrentar la realidad, hablar con Adriana, tomar decisiones sobre cómo íbamos a manejar esto. Pero cada vez que pensaba en tener esa conversación, en hacer esos planes, me sentía abrumado. Así pasaron algunas semanas, entre el miedo y la confusión, tratando de encontrar la mejor manera de enfrentar una situación para la cual no me sentía preparado. Y mientras tanto, el tiempo no se detenía, y la realidad de que iba a ser padre se hacía más y más concreta. Pero aún había más por venir, decisiones que tomar y conversaciones que tener, y todo eso formaría parte de lo que estaba por desarrollarse en los días siguientes. En los días que siguieron a la confirmación del embarazo de Adriana, mi mente estaba en un torbellino constante de pensamientos y preocupaciones. Sabía que tenía que asumir mi responsabilidad, pero al mismo tiempo, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro me abrumaban. Era una situación en la que nunca pensé que me encontraría, y menos aún de esta manera. Cada mañana al despertar, lo primero que venía a mi mente era el hecho de que iba a ser padre. Eso cambiaba todo, mi rutina diaria, mis planes a futuro, mi libertad. Aunque siempre habíamos hablado Adriana y yo de tener hijos algún día, siempre lo imaginé bajo circunstancias muy diferentes, en un contexto de una relación estable y segura,
no en medio de una ruptura y reconciliación esporádica. Mientras tanto, la tienda se convirtió en mi único refugio, aunque no era suficiente para mantener mi mente completamente alejada de mis problemas personales. Cada cliente que entraba y salía del local me recordaba que la vida seguía adelante, sin importar lo complicadas que fueran mis circunstancias personales. Esto me daba un sentido de normalidad, aunque solo fuera por unos momentos. Adriana estaba decidida y clara en lo que esperaba de mí. Quería que asumiera mi parte de la responsabilidad, no solo en términos económicos, sino también emocionales y prácticos. Sabía que no podía dar marcha atrás ni escapar de mis obligaciones, pero la presión de enfrentar todo esto era abrumadora. Cada vez que pensaba en hablar con alguien más sobre la situación, un miedo paralizante me invadía. Temía el juicio de mis amigos y familiares, temía que pensarían menos de mí por haberme metido en esta situación sin pensar en las consecuencias. Este miedo me llevó a mantener el secreto tanto como pude, lo cual solo añadía más peso a mi ya cargada conciencia. Las noches eran largas y el sueño difícil de alcanzar. Me pasaba horas mirando al techo, pensando en cómo mi vida estaba a punto de cambiar radicalmente y cuestionándome si estaría a la altura de las circunstancias. Por otro lado, sabía que tenía que empezar a prepararme. Empecé a leer sobre paternidad, sobre lo que implicaba cuidar de un niño. Los libros y artículos en Internet eran una mezcla de consuelo y terror. Por cada momento tierno que describían, había 10 advertencias sobre lo difícil que era cuidar de un bebé. Cada artículo que leía, cada consejo que encontraba, parecía solo profundizar la realidad de que mi vida como la conocía estaba por terminar. Mientras tanto, trataba de mantener las apariencias en la tienda y con mis amigos. Sonreía y asentía cuando era necesario, pero por dentro, una lucha constante se llevaba a cabo. La incertidumbre sobre cómo sería mi vida con un niño era algo que no podía dejar de pensar. No ayudaba que mi relación con Adriana estuviera en un estado tan frágil. Aunque habíamos estado juntos de nuevo brevemente, las cosas entre nosotros nunca se habían resuelto completamente, y ahora estábamos atados de por vida por este nuevo vínculo que se estaba formando. En mis momentos más solitarios, consideraba todas las opciones posibles. ¿Debía mudarme más cerca de Adriana para estar presente durante el embarazo y después del nacimiento del niño? ¿Cómo afectaría eso mi trabajo en la tienda? ¿Y qué pasaría con mi vida social, mi tiempo libre, mis planes personales? Todas estas preguntas rondaban mi mente constantemente, sin respuestas claras a la vista. El dilema de cómo manejar la situación con Adriana también estaba presente. Ella tenía sus propias expectativas y miedos, y aunque intentábamos comunicarnos, cada conversación era un recordatorio de cuán diferentes éramos y de cuánto había cambiado entre nosotros. Era un baile delicado, intentando apoyarla sin caer de nuevo en los mismos patrones destructivos que habían terminado nuestra relación anteriormente. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lentamente, fui aceptando la realidad de mi nueva vida, aunque aún con reservas y mucha ansiedad. Sabía que no había vuelta atrás, que tenía que enfrentar lo que venía con la mejor actitud posible, pero eso no hacía que el camino fuera más fácil. Y mientras tanto, la fecha esperada para el nacimiento del niño se acercaba, cada día marcando un paso más hacia esa nueva realidad, hacia esa nueva versión de mi vida que aún no sabía cómo iba a manejar. A medida que los días se convertían en semanas, mi aceptación de la nueva realidad empezaba a asentarse más profundamente en mi mente. Sabía que no había vuelta atrás y que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Aceptar la responsabilidad de ser padre fue un proceso lento y plagado de miedos e inseguridades, pero era un paso que tenía que dar, listo o no. Con este nuevo enfoque, comencé a acompañar a Adriana a sus citas médicas. Al principio, me sentía completamente fuera de lugar, rodeado de parejas que parecían mucho más emocionadas y preparadas para lo que venía. Cada visita al médico era un recordatorio de lo real que era todo esto. Ver las imágenes del ultrasonido y escuchar el latido del corazón del bebé hacía que todo se sintiera más concreto, y a medida que pasaban las semanas, un vínculo tácito comenzaba a formarse entre mi futuro hijo y yo, a pesar de todas mis reservas y miedos.
Además de las visitas médicas, me sumergí en libros y recursos en línea sobre cómo cuidar a un bebé. Aprendí sobre todo, desde cómo cambiar pañales hasta las diferentes etapas de desarrollo infantil. Cada página que leía, cada artículo, añadía a mi creciente arsenal de conocimientos que esperaba me convertirían en un padre competente, aunque en el fondo, la duda siempre estaba presente, cuestionando si sería suficiente. Sabía que enfrentar la paternidad también significaba asegurarme de que pudiera proveer para mi hijo. La tienda de abarrotes donde trabajaba había sido suficiente para mí solo, pero con un bebé en camino, las finanzas se iban a complicar. Comencé a buscar un trabajo mejor pagado, algo que me ofreciera más estabilidad y beneficios. Envié currículums, hablé con conocidos y busqué en bolsas de trabajo en línea, esperando encontrar algo que se adecuara a mis nuevas necesidades. El proceso de búsqueda de empleo fue estresante. Había días en los que sentía que nunca encontraría nada, que me quedaría atascado en un ciclo sin fin de rechazos o peores ofertas que las que ya tenía. Pero sabía que no podía darme por vencido. Mi motivación no era solo mejorar mi situación financiera, sino también proporcionar un futuro mejor para mi hijo. El tiempo parecía moverse de manera extraña durante esos meses. Algunos días pasaban lento, llenos de preocupaciones y miedo sobre mi capacidad para manejar la vida como padre. Otros días, me sorprendía a mí mismo sintiendo una especie de anticipación cautelosa, casi como si parte de mí estuviera empezando a aceptar y tal vez incluso a esperar con ansias el rol de padre. Mientras tanto, mi relación con Adriana también comenzó a cambiar. Aunque nuestras interacciones aún eran complicadas por nuestro pasado y las circunstancias actuales, compartir la experiencia de las citas médicas y prepararnos para la llegada del bebé nos brindó una nueva forma de conexión. No éramos una pareja en el sentido tradicional, pero estábamos aprendiendo a colaborar, a comunicarnos de maneras que antes parecían imposibles entre nosotros. Estos cambios no vinieron sin sus desafíos. Había días en que la realidad de todo lo que estaba cambiando me golpeaba de repente, dejándome abrumado y ansioso. Pero cada vez que eso sucedía, trataba de recordar que no estaba solo en esto. Adriana, a pesar de nuestras diferencias, estaba enfrentando sus propios miedos y desafíos, y juntos, de alguna manera, estábamos haciendo que funcionara. Así, con cada cita médica, cada libro leído y cada solicitud de empleo enviada, me iba acercando cada vez más a la paternidad. Aunque todavía me sentía no del todo preparado, había una parte de mí que comenzaba a ver una especie de futuro, uno en el que yo era un padre, un proveedor y una figura constante en la vida de mi hijo. Pero aún quedaba mucho por resolver, muchas incertidumbres y retos por delante. Sin embargo, estaba empezando a entender que, listo o no, la vida seguía adelante y yo tenía que avanzar con ella. El tiempo parecía haberse acelerado en los meses previos al nacimiento de mi hijo. Cada día estaba lleno de preparativos, aprendizaje y mucha reflexión sobre el tipo de padre que quería ser. A pesar de todas las dudas y miedos, el día finalmente llegó, el bebé nació. Fue un momento que, sinceramente, nunca olvidaré. Todo lo que había imaginado sobre ser padre se cristalizó en ese instante, en ese primer encuentro con mi hijo. Recuerdo estar en el hospital, caminando de un lado a otro en la sala de espera, tratando de calmar mis nervios. El aire estaba lleno de una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando finalmente me llamaron para ver al bebé, mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora. Al entrar a la habitación y ver a ese pequeño ser, frágil y perfecto, algo cambió dentro de mí. No importaba cuánto hubiera dudado de mi capacidad para ser un buen padre, en ese momento, todas esas dudas se desvanecieron. Fue como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida de repente encajaran. Mirar a mi hijo por primera vez fue un torbellino de emociones. Sentí una mezcla de asombro, amor y un profundo sentido de responsabilidad. No era solo una pequeña vida la que dependía de mí, sino un futuro entero que ayudaría a moldear. Desde ese instante, supe que, sin importar lo que sucediera con Adriana o cualquier otra cosa en mi vida, yo estaría allí para ese pequeño ser, mi hijo. Los primeros días como padre fueron un aprendizaje constante. Cada llanto,
cada mirada, cada pequeño gesto de mi hijo era algo que absorbía y trataba de entender. Las noches eran largas, y el sueño, poco y espaciado, pero cada momento valía la pena. Los libros y los artículos que había leído me dieron una base, pero nada se comparaba con la experiencia real de cuidar a un bebé. Además de los desafíos normales de un nuevo padre, también tenía que manejar mi relación con Adriana. Aunque nuestras interacciones se centraban principalmente en el bienestar del bebé, era evidente que ambos estábamos navegando por un territorio emocional complicado. Trabajábamos juntos por el bien de nuestro hijo, manteniendo las cosas lo más cordiales posible, conscientes de que nuestra prioridad compartida necesitaba estar por encima de cualquier conflicto pasado. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que la paternidad traía consigo una serie de desafíos y recompensas que nunca había anticipado. Cada pequeño logro del bebé era una celebración y cada dificultad, una lección. Empecé a ver la vida de una manera diferente, a través de los ojos de mi hijo. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, estaba ahora influida por la existencia de esta nueva vida. El cambio en mi rutina diaria fue significativo. Mis días comenzaban y terminaban con el cuidado de mi hijo. Aunque había encontrado un nuevo trabajo que me ofrecía mejores condiciones y horarios más flexibles, el equilibrio entre el trabajo y la paternidad era un desafío constante. Sin embargo, me esforzaba por estar presente, por no perderme los momentos importantes y por ser un apoyo constante tanto para mi hijo como para Adriana, en la medida de lo posible. Con el tiempo, también empecé a conectar con otros padres, tanto en el parque como en grupos de apoyo en línea, lo que me ayudó a ganar perspectivas y consejos valiosos. Escuchar sus experiencias y compartir las mías me dio una sensación de comunidad y apoyo que fue crucial durante esos primeros meses. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de que no estaba solo en este viaje, que otros habían pasado por lo mismo y habían encontrado maneras de manejar los desafíos de la paternidad. Así, entre pañales, biberones, sonrisas y alguna que otra lágrima, mi vida continuó avanzando. Estaba determinado a dar lo mejor de mí para mi hijo, independientemente de las complicaciones que pudieran surgir. Era un compromiso que había tomado no solo con él, sino también conmigo mismo. Pero como la vida suele ser impredecible, siempre había nuevas situaciones y desafíos en el horizonte, listos para poner a prueba mi resolución y mis recién descubiertas habilidades como padre. Con el paso del tiempo, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Ser padre ha cambiado muchas cosas, pero cada día me siento más cómodo en este rol. Las preocupaciones y dudas iniciales han dado paso a una rutina que, aunque desafiante, es increíblemente gratificante. Mi hijo crece rápido y cada día con él es una nueva aventura. Aunque no sé exactamente qué nos deparará el futuro, estoy listo para enfrentarlo con todo lo que he aprendido y con todo el amor que tengo para dar. Gracias por escuchar mi historia. ¿Recuerdas cuál es el nombre de la ciudad donde vivo?